Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para sumergirnos en un drama turco, pero no cualquier drama, no. Vamos a desentrañar un escándalo de infidelidad que está que arde, un escándalo explosivo que involucra a dos de los nombres más comentados de la escena turca, Halil İbrahim y Esla. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida enorme. En este canal nos encanta el chisme, el análisis de series, las noticias del mundo del entretenimiento y por supuesto los dramas turcos. Si aún no están suscritos, por favor, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguna de las actualizaciones, análisis y chismes más jugosos. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Es totalmente gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, secretos y revelaciones. Prepárense porque la historia que les voy a contar está llena de giros inesperados y emociones fuertes. Estamos hablando de un escándalo que sacudió la farándula turca, un escándalo que involucra a dos personas que en su momento fueron el centro de atención y que, lamentablemente, vieron sus vidas expuestas a los medios de una forma muy intensa. Para aquellos que no estén familiarizados, Halil İbrahim es un actor turco muy conocido por sus roles en producciones como donde interpretó a un personaje secundario que cautivó al público, o en Kukur, donde tuvo una participación especial, asterisco. Es un hombre que ha conquistado corazones en toda Turquía y más allá, con su talento y su carisma. Su mirada intensa, su voz profunda y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes, lo convirtieron en uno de los galanes más codiciados del momento. Y Esla es una actriz y cantante turca de gran renombre, famosa por su belleza, su talento y su voz inconfundible. Donde demostró su capacidad actoral, o con éxitos musicales como Aksa Öldürmez, o con Umadım Sayılır. Juntos en algún momento fueron una pareja, o al menos, eso es lo que muchos creían. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué hablamos de escándalo? Bueno, la historia es más complicada de lo que parece. Todo comenzó con rumores. Rumores que circulaban por internet, en las redes sociales, en foros de fans. Susurros sobre un supuesto romance, una infidelidad, una traición. Al principio, como suele ocurrir, se tomaron como simples chismes, como el invento de algunos fans con mucha imaginación. Pero poco a poco esos rumores fueron ganando fuerza, tomando cuerpo. La semilla de la duda, una vez plantada, es difícil de erradicar. En el mundo del espectáculo, los rumores son como un incendio forestal. Se propagan rápidamente alimentados por la especulación y la curiosidad. Y en el caso de Halil İbrahim y Esla, la chispa que encendió la llama fue una serie de coincidencias y señales que los fans y los medios de comunicación no tardaron en notar. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, empezó a investigar. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a seguir los pasos de Halil İbrahim y Esla, intentando captar alguna imagen, algún indicio que confirmara lo que se rumoreaba. Y como suele pasar, la realidad superó a la ficción. Las cámaras, armas poderosas en manos de los fotógrafos, se convirtieron en testigos silenciosos de encuentros clandestinos y miradas cómplices. Las primeras fotos comprometedoras comenzaron a circular, encuentros secretos, miradas cómplices, abrazos que, a pesar de ser inocentes, revelaban una cercanía que iba más allá de la amistad. La situación se volvió incontrolable. Los medios de comunicación turcos, sedientos de audiencia, no dudaron en explotar el escándalo. Portadas, entrevistas, análisis, todo apuntaba a una infidelidad por parte de Halil İbrahim. En un principio, las fotos eran escasas y de baja calidad. Tomadas a la distancia, borrosas, dejaban mucho a la interpretación. Pero con el tiempo los paparazzi perfeccionaron su técnica y las imágenes se volvieron más nítidas y reveladoras. Se hablaba de cenas románticas a la luz de las velas, de escapadas a lugares recónditos, de gestos de cariño que no dejaban lugar a dudas. La prensa rosa turca, conocida por su estilo sensacionalista, no se anduvo con medias tintas. Las portadas de las revistas se llenaron de titulares impactantes: el romance prohibido de Halil İbrahim y Esla, la infidelidad que sacude la farándula turca, ¿se acabó el amor? Los programas de televisión dedicaron horas y horas a debatir sobre el tema, analizando cada foto, cada gesto, cada palabra de los protagonistas. Pero, ¿cómo llegamos a saber todo esto? ¿Cómo se reveló la verdad? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según las fuentes, la tensión entre Halil İbrahim y Esla era evidente.
Amigos cercanos y personas de su entorno comenzaron a hablar, a filtrar información a los medios. Testimonios, supuestas conversaciones privadas, correos electrónicos, todo se filtró. Y, como suele suceder, en estos casos, la verdad salió a la luz. Las filtraciones, ese recurso tan común en el mundo del espectáculo, fueron clave para desentrañar el escándalo. Personas del círculo íntimo de los actores, cansadas de mentiras o movidas por la envidia, decidieron hablar y contar lo que sabían. Los testimonios de estas fuentes anónimas, aunque difíciles de verificar, aportaron información valiosa y contribuyeron a la construcción de la narrativa del escándalo. Según las fuentes que podemos encontrar, se dice que Halil Ibrahim, en ese momento, tenía una relación, o quizás estaba casado con Yesla. Bueno, Yesla también se encontraba en una situación sentimental complicada. Lo que significa que, de ser ciertos los rumores, ambos estaban involucrados en una situación de infidelidad. La situación se volvió insostenible. Las redes sociales estallaron, los fans se dividieron, la reputación de ambos actores se vio afectada. La presión mediática era tan grande que finalmente Halil Ibrahim y Yesla se vieron obligados a hablar. La exposición pública, la persecución constante de la prensa y el acoso de los fans en las redes sociales, los obligaron a tomar una decisión: enfrentar la tormenta o esconderse. En un principio intentaron negar todo. Declaraciones vagas, evasivas, buscando minimizar el impacto de la noticia. Pero la evidencia era abrumadora. Las fotos, los testimonios, la insistencia de la prensa, todo apuntaba a la verdad. Y finalmente cedieron. La situación fue muy delicada. La reacción del público fue variada. Algunos condenaron la infidelidad, otros intentaron justificarla. La carrera de ambos actores se vio seriamente afectada. Los contratos se cancelaron, los proyectos se pospusieron, la imagen de ambos se vio seriamente dañada. El escándalo tuvo consecuencias reales y duraderas en sus carreras y en sus vidas personales. El escándalo tuvo un impacto significativo en sus carreras. Algunos contratos publicitarios fueron rescindidos y los proyectos en los que estaban involucrados sufrieron retrasos o cancelaciones. La imagen de ambos actores, antes impecable, se vio empañada por la controversia. La industria del entretenimiento, a menudo implacable, no tardó en mostrar su lado más oscuro. Lo que más llama la atención de este escándalo, y de otros similares, es la forma en que la fama y el éxito pueden afectar las relaciones personales. La presión mediática, la tentación, la soledad, todo juega un papel. Y en ocasiones la línea entre lo público y lo privado se vuelve borrosa, exponiendo a las personas a situaciones muy complicadas. La fama, con su constante exposición y sus tentaciones, puede ser un terreno fértil para las infidelidades. La presión mediática, el estrés y la soledad que a menudo acompañan al éxito pueden afectar las relaciones personales. En el caso de Halil Ibrahim y Yesla, la combinación de estos factores, sumada a la atracción entre ellos, fue fatal. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionaron las cosas? ¿Lograron Halil Ibrahim y Yesla superar el escándalo? La verdad es que el escándalo de Halil Ibrahim y Yesla es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser cruel, implacable y lleno de sorpresas. Nos muestra que incluso las personas que parecen tenerlo todo, son vulnerables y pueden cometer errores. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos, con problemas y con vidas privadas que merecen respeto. Este escándalo, como muchos otros en el mundo del espectáculo, nos enseña una lección valiosa sobre la naturaleza humana y la fragilidad de las relaciones. Nos recuerda que la perfección no existe y que todos somos propensos a cometer errores, independientemente de nuestra fama y fortuna. También nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto y la privacidad en un mundo cada vez más expuesto y mediático. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Bueno, creo que lo más importante es aprender a ser cautelosos con lo que vemos y escuchamos. No todo lo que brilla es oro, y las apariencias engañan. Es importante analizar la información, ser críticos con lo que nos presentan y, sobre todo, no juzgar a las personas sin conocer la historia completa. En el caso de Halil Ibrahim y Yesla, es un claro ejemplo de cómo un error puede marcar tu vida para siempre. A pesar de todo, espero que ambos hayan aprendido la lección, que hayan encontrado la felicidad y que hayan podido superar este difícil momento. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre el escándalo explosivo de Halil Ibrahim y Yesla.
Espero que hayan disfrutado del vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya generado debate. Espero que esta historia les haya enganchado tanto como a mí. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que la reacción del público fue justa? ¿Cómo creen que este escándalo afectó sus carreras? ¿Creen que lograron superar este momento? Me encantaría leer sus opiniones. No olviden darle like a este vídeo y les gustó compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudaría muchísimo si comparten este vídeo en sus redes sociales. Y gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante y hasta la próxima.